Gracias al Todopoderoso por darnos esta oportunidad. El libro de Filemón, o sea, no es un libro, es una carta. Es una carta y va dirigida a Filemón, probablemente un griego que se convierte a la fe hebrea. En las traducciones dice al cristianismo, ¿no? Pero en realidad se convierte a la fe hebrea y empieza a predicar, y no solamente a predicar, sino a reunir a un grupo de creyentes en su casa. ¿De dónde era Filemón? Según los textos bíblicos y las tradiciones, la tradición histórica era de Colosas, o sea, era colosense. Filemón era colosense. Y nosotros sabemos que Pablo nunca estuvo en Colosas. La manera que él se comunicaba con los de Colosas era vía carta. Y un ciudadano de Colosas viajó hasta, no sé si fue Filipos, donde el apóstol Pablo estaba compartiendo, y ahí le conoció, aprendió, y luego entendió la palabra, y él regresó a Colosas y llevó el mensaje. Esa es una forma muy interesante de ver que la misma Biblia también nos muestra que hubo muchas personas que conocieron la palabra sin que los líderes principales o los apóstoles hayan llegado a su país o a su ciudad. Pero sí, personas que oían, que escucharon, llevaban el mensaje y pudo llegar hasta ellos. Y hoy el tema no es solamente hablar de Filemón y la carta que le manda el apóstol Pablo, sino lo que esta carta privada, que está ahora expuesta a todos nosotros, nos quiere enseñar. Y siempre para mí es importante saber por qué esto está aquí en la Biblia. Porque lo agregaron algunas personas, a los creadores de la Biblia. Y si nosotros creemos que el Todopoderoso, a través de su Rúa, guía nuestra vida, también podemos creer que guía la Escritura. Amén. Porque la Escritura está inspirada por el Todopoderoso a través de su Ruach HaKodesh. Amén. Entonces, es muy importante lo que vamos a ver acá y lo que vamos a entender hoy para que quede grabado en nuestras mentes. Pero arrancamos por capítulo 1. Pablo, prisionero de Yeshua HaMashiach, y el hermano Timoteo. O sea, Pablo estaba acompañado de Timoteo. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, la carta va dirigida a él como un colaborador. ¿Qué era un colaborador? Alguien que estaba ayudando en la propagación, se puede decir, del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La vez oral. Ahí siempre cuando hablamos qué es el Evangelio, ahí ya nos dividimos un montón de pedazos, porque algunos creen que es esto, creen que es esto, creen que es aquello, creen diferentes cosas. Pero de acuerdo a lo que hemos analizado, el Evangelio es el mensaje de restauración que viene llevándose a cabo desde los tiempos de los profetas. Y la parte clave del Evangelio llegó a través del Mesías, el ungido, que era Yeshua HaMashiach. También se le llama las buenas nuevas. Entonces, este es un colaborador que está ayudando a que este mensaje de restauración llegue a otras personas. ¿En qué forma Filemón probablemente estaba ayudando? Una de esas formas era permitir que en su casa se haga reuniones. Permitir que su casa sea usada para que los hermanos puedan reunirse. No era fácil reunir a las personas en una casa porque la gente normalmente no tenía casas grandes. Entonces la persona que accedía a que su casa sea usado como lugar de reunión es porque tenía un poco más de recursos en aquella época. Bueno, vamos a la nota 1. Dice método crítico. ¿Quién escribió el libro? El apóstol Pablo y Timoteo la escribieron desde la cárcel en Roma alrededor del año
60 a 62 después del Mesías. Probablemente en un tiempo donde había también persecución, donde estaba habiendo persecución. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, misma época de Colosenses, años 60 a 62. ¿A quién fue escrito? A Filemón. Cristiano, dicen esta información, pero cristiano significa seguidor del Mesías. Eso era cristiano. No cristiano de hoy, que es seguidor de corrientes cristianas. Acomodado de la iglesia en Colosas, quien quizás se convirtió a través del ministerio de Pablo, versículo 19. ¿De dónde fue escrito? Desde Roma. Pablo estaba preso y Timoteo lo visitaba. Timoteo era visitante del apóstol Pablo. Filemón, un creyente gentil en Colosas, en cuya casa se reúne una iglesia. Los saludos al principio y al final indican que Pablo esperaba que Filemón compartiera la carta con la iglesia. Por más que la carta fue dirigida en forma privada a Filemón, si es que Filemón aceptaba el mensaje de la carta, Pablo esperaba que pueda también compartir con los creyentes. De ahí que esta carta se convierta al final en algo, en un mensaje para todos. Bueno, esto es un anticipo. Después del versículo 2. Miren a quién también va dirigida la carta. A Filemón y a la amada hermana Apia. No sé si ese nombre sería muy bonito hoy en día. ¿A ustedes les gustaría llamarse Apia? Hola, Apia. ¿Cómo está, Apia? Saludar a poco a Apia. Bueno, pero en aquel tiempo, Apia. Y a Arquipo. Una clara referencia a que eran griegos, son nombres griegos. Arquipo. ¿Quién era Apia? Probablemente, o se cree que era la esposa de Filemón, y Arquipo era su hijo. Entonces a toda la familia va dirigido esta carta, a una familia. Quiere decir que el ministerio que estaba teniendo Filemón en su casa era apoyado por su esposa y por su hijo. Y eso lo fortalecía más todavía. Es un ministerio fortalecido con la familia. Compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Iglesia, tu casa. ¿Cómo es eso? Iglesia, tu casa. ¿Tu casa es la iglesia o la iglesia es tu casa? ¿Cómo es eso? Tu casa es tu casa. ¿Y qué es lo que está en tu casa? ¿Eh? Entonces la iglesia es entonces ahí nosotros podemos entender que la iglesia no es el edificio, ni el terreno, ni ninguna estructura. Las personas, los creyentes, esa es la iglesia. Entonces cuando hasta ahora nos dicen, o sea, ustedes no tienen iglesia, ustedes no tienen iglesia, ¿cuál es su iglesia? ¿Y nosotros somos la iglesia o no? Eso es importante entender. Y hoy le voy a decir después un misterio de dónde salió eso de tener o ser obligatorio una iglesia, o sea, un edificio. Eso es vamos a ver. Pero bueno, atiendan muy bien esto. Nota 2. Nota 2. Colosenses 4, 14 al 17 dice lo siguiente. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. También en la Odisea había una, creo que hermana, me parece que Ninfas es de mujer. No sé, estos griegos ya me confunden todavía, pero bueno. Ahí dice, y a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, no dice, y a la iglesia que está en su casa. La casa era de Ninfas. La casa no era de la iglesia. La iglesia, los hermanos, se reunían en la casa de Ninfas. Salúdale a ella también. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Bueno,
Tres puntos importantes. ¿De dónde salió la idea de que los creyentes tengan un lugar donde reunirse? Fue una idea propuesta por Constantino en el año 320 y tantos. Constantino, emperador romano, después de que decidió que el cristianismo, su cristianismo, sea la religión oficial, para tener control sobre todo, porque él organizó a través de sus obispos un concilio, creo que se llama el Concilio de Nicea, donde determinaron cuáles serían las reglas que se iban a enseñar en el cristianismo, en la nueva religión de Roma. Entre ellos estaría la Trinidad y otras cosas más. Muchos reglamentos que actualmente sigue el cristianismo tradicional y el catolicismo. Entonces, ¿quién lo estableció eso? Constantino. Y entre una de las reglas estaba la prohibición de que las reuniones que tengan que ver con carácter religioso se hagan en casas particulares. Prohibido. Prohibido. ¿Dónde se tenían que hacer las reuniones? En los lugares establecidos por el gobierno, que serían llamados basílicas. Las basílicas. Ahí se tenían que reunir, guiados por el obispo que tiene el carnet autorizado para hablar los temas que competen a la creencia. Entonces, cuando vos hacías una reunión en tu casa para hablar de la Biblia, era considerado un hereje, un traidor al gobierno y a la fe en Cristo y en Dios. Y por lo tanto podía tener serios problemas. ¿Qué les parece? Eso se estableció. Por eso se empezaron a construir iglesias en cada lugar. Por eso ustedes van a darse cuenta que el catolicismo, por ejemplo, cuando quería tener poder sobre un territorio, lo primero que hacía es establecer un sitio donde se van a reunir la gente, donde va a estar un sacerdote al que tienen que escucharle. Esto después fue copiado por el protestantismo. Porque, ¿qué estaba primero? ¿El catolicismo o el protestantismo? El catolicismo. Primero estaba el catolicismo. Después aparece el protestantismo, que después se convertiría en el cristianismo. Entonces, ¿de dónde sacó la idea el cristianismo de establecer también un lugar de reunión exclusivo, específico en cada ciudad, en cada territorio? ¿De dónde? De los católicos. Es una imitación del catolicismo. ¿Con qué objetivo? Propósito. Porque iba a haber un líder principal que iba a enviar sus representantes a cada territorio y tendría que tener control de esos. Es como un mini gobierno que se estaba formando. Eso fue lo que estableció el catolicismo. Entonces, primer punto para que exista un lugar exclusivo determinado para reunirse, Constantino y su catolicismo, y luego le siguieron las demás denominaciones. Constantino prohibió reuniones en las casas. Claro, porque al reunirse la gente en las casas, él no podía tener control sobre qué se está hablando, qué se está diciendo. Era un manejo político. Segundo, tener control sobre las personas. Para tener control sobre las personas. Por eso en las congregaciones se sabe quién se fue, quién no se fue, se marcaba, quién sí, quién no. El que no se vaya se le llama. Las iglesias evangélicas así son, ¿no? No, pero yo me reuní la pasada ahí con los hermanos. No, ustedes tienen que reunirse en la iglesia, donde está el pastor principal. Así. Y después sujetar a los miembros a un solo líder. Para eso Dios puso nuestro líder, nuestro pastor de la zona. A él tenemos que someternos. Él es el que tiene que decirnos qué tenemos que hacer. Esa era la razón. Yo sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar mucho, ¿no? O le gusta mucho. No le va a gustar. Pero estoy hablando basándome en datos de la historia. De dónde se formó, de dónde apareció. Ahora, si queremos ir un poco más atrás, después de que los israelitas fueron llevados
a cautividad en Babilonia. Antes de Babilonia, ellos no tenían, los judíos, los israelitas, no tenían lugar de reunión cada semana, no existía eso. Solo tenían las fiestas bíblicas. En la fiesta todos se congregaban, pero para celebrar, para hacer fiesta. Y algunos se iban a aprender así en grupos pequeños la palabra, pero muy poco. El objetivo era fiesta. Pero después de que ellos fueron llevados a Babilonia, como ya no tenían templo, ya no tenían cómo reunirse, entonces allí en Babilonia establecieron mini templos o mini lugares de reunión que le llamaron sinagoga, donde un líder les enseñaba la escritura a los israelitas, a los judíos, para que no pierdan su fe. Allí recién empezaban a tener, porque estaban distribuidos en diferentes partes y ellos no podían, como cuando estaban en Israel, viajar fácilmente, porque los judíos en Babilonia, donde estaban, ellos estaban tipo cautivos. No es que yo estoy acá y puedo irme al norte, puedo irme al sur, no. Donde vos estás, ahí te quedas. Entonces, el gobierno babilonio permitió que ellos pudieran tener su sede de reunión. Ahí empezó. Luego, al regresar a Jerusalén, un tiempo eso quedó otra vez abolido, porque Esdras y Nehemías querían regresar al sistema original y establecieron el templo, y todos tenían que reunirse en el templo, todos tenían que irse en el templo, obligatoriamente. ¿Qué fecha tenían que hacer reunión? Cada Shabbat. Recién en el tiempo de Esdras y Nehemías se estableció que en los Shabbat obligatoriamente tenían que irse en el templo. Por eso Esdras y Nehemías sacaron un decreto que en Shabbat no se tenía que comprar, ni vender, ni hacer nada, porque ellos ¿qué querían? Que el pueblo se reúna para escuchar la Torah. Estoy hablando más antiguamente. Entonces, después vienen los griegos, la conquista, vienen los romanos, las peleas, los grupos judíos se dividen en diferentes secciones. Entonces, hay dos grupos importantes. Los que están en el templo, que controlan el templo, que fueron los asmoneos, después los macabeos, y después los fariseos, que eran los que estaban con el pueblo. Como los saduceos decían que la voz de Dios está en el templo, y si quieren aprender las cosas de Dios tienen que venir al templo, entonces los fariseos establecieron, no, la voz de Dios puede estar en cualquier lugar. Entonces ellos volvieron a la vieja práctica que estaba anteriormente establecida en Babilonia y empezaron a fundar los lugares de reunión que se llamaban sinagogas en diferentes regiones. ¿Con qué objetivo otra vez? Para tener control sobre la ciudad y sobre el pueblo. Cuando viene el cristianismo, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando Yeshua viene, Yeshua ¿dónde se reunía con sus discípulos? Algunas veces él visitaba la sinagoga, pero cuando la sinagoga ya no le querían, ¿dónde se reunían? En la casa de Pedro, en la casa de Marta, en la casa de Zaqueo, en la casa de un fariseo. En casas también se reunían, o a orilla del mar, o debajo de un árbol, donde pudieran se reunir. Así hizo Yeshua para llevar el mensaje. Y claro que esto no le gustó a los que querían tener control y poder sobre las personas. Entonces, cuando ya Yeshua manda llevar el mensaje a todas partes, la gente iba y predicaba, y cuando una persona escuchaba, le gustaba esta palabra, le invitaba a otras personas a su casa y empezaban las reuniones ahí. Así aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esa es la manera que la Biblia estableció. Y en todo el tiempo del Nuevo Testamento no aparece ninguna parte que alguien construyó o edificó una iglesia para reunirse. No existe. Recién en los tiempos del catolicismo aparece. ¿Se está entendiendo este punto? Bueno, volvamos a Filemón. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach. Acá en el versículo 3 le quiero mostrar, en la nota 3, los lugares donde habla sobre los lugares de reunión. Hechos 28:30, dice así. Y Pablo permaneció, atiendan bien ahí,
2 años enteros en una casa comprada. ¿Ah? Pablo, ¿saben qué hizo cuando se fue a Roma? Pongan esto entre comillas. Le reunió a los hermanos y le hizo hacer ofrenda decidida, una ofrenda especial, porque era importante que en una ciudad tan grande como Roma se tenga la propia sede. Entonces Pablo dijo, hermanos, ofrenden todo lo que tienen, porque tenemos que tener acá en Roma, la capital del mundo, nuestra propia sede. Entonces ellos, los hermanos, empezaron a aportar todo lo que tenían y compraron el más grande terreno que había en Roma, más caro, y empezaron a edificar una enorme congregación para reunirse. Cierran conmigo. ¿Eh? ¿Por qué me miran todos lados? Eso es cuando el pastor dice cosas que no tienen coherencia, ¿no? ¿Eh? Pero pareciera que esto es la realidad, ¿o no? Hoy en día, hermanos, estamos en una ciudad grande, ¿cómo va a tener nuestra propia sede? La congregación Betel va a tener su sede y nos sentimos orgullosos. Y Pablo, el apóstol superior que llevó el mensaje por todas partes, llegó a la ciudad más importante del mundo. ¿Y qué hizo? Porque ustedes saben que a él se le dio un tipo de libertad condicional, ¿no? Aunque él estuvo preso, pero a él se le dio una libertad así, lo que se llama de libertad condicional. Te vamos a liberar, pero vas a estar bajo nuestro ojo. No podés salir de Roma. Acá vas a estar. Entonces, esa libertad, ¿para qué él usó? Para predicar. ¿Dónde predicó? En una casa alquilada. Quiere decir que consiguió la casa y él pagaba. No sé, de su trabajo, quién paga. Recuerden que Pablo tenía 2 recursos. Alquilar. ¿Y cuánto tiempo dice? 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. La casa alquilada era para recibir a los que querían aprender la palabra del apóstol Pablo. No era para que ellos sean más benditos, ni le vaya mejor en la vida, ni sean prósperos, nada que ver. Ellos querían venir, ellos querían irse, ellos querían estar. Por eso muchos me preguntan, ¿por qué algunas veces cuando va a hacer la reunión pastor algunos hermanos no vienen? Porque no quieren, simplemente. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor cuando alguien no quiere? ¿Qué hacía Pablo? Nada. Porque el objetivo es que vengan los que quieren. Aunque sean 2 o 3. 2 o 3. Y con eso lo compartí con todo el corazón. Con todo el corazón. Tirar la casa por la ventana. Pero cuando están personas que vos le arrastrar y están ahí aunque no quieren, no te da ganas de decir nada. No sale la palabra para compartir. Eso es importante entender. Después dice, predicando el reino de Elohim. ¿Qué se predicaba? El reino de Elohim, del Todopoderoso. Reino, ¿qué es el reino de Elohim? Y cuando alguien no entiende esta palabra y predicaba la salvación, Yeshua murió en la cruz por tus pecados, no. Esto está en la Torá, los profetas, la restauración. Y enseñando acerca del Adón Yeshua HaMashiach. Atiéndanme, enseñaba el reino de Elohim y enseñaba el propósito, objetivo y misión que tuvo el Mesías Yeshua. Entonces, cuando vos combinás el reino de Elohim y con Yeshua HaMashiach, puedes darte cuenta que estaba hablando del Evangelio, la Besora. Para entender lo que Pablo acá está diciendo en el libro de Hechos, vos tenés que haber conocido Mateo, Lucas, Marcos, los profetas, los apóstoles, y ahí podés entender de qué es lo que le estaban enseñando. Pero si vos no conoces nada de eso,
Y simplemente decir que Pablo predicaba el reino de Elohim y sobre Yeshua y sacar tu teoría va a ser muy corto. Y dice, abiertamente y sin impedimento, con mucha libertad. ¿Qué quiere decir? Nadie interrumpía su enseñanza. Ahora miren lo que dice acá en esta parte, este es Hechos 2:46. Ni bien se formó la comunidad de creyentes en Yeshua, y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá dice que añadía a la iglesia, pero dice que ellos perseveraban. ¿Dónde dice que perseveraban? Unánime cada día en el templo. Cuando dice que perseveraban en el templo, seguían todavía las tradiciones y costumbres que se hacían en el templo, porque todavía estaba el templo. Pero los lugares donde iban y compartían, ¿dónde eran? No era el templo, en las casas. Y se añadía a la iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? En las casas. O sea que muchas iglesias. Pero acá dice la iglesia. Se añadía a la iglesia, pero ellos se reunían en las casas. O sea, ¿cuántas iglesias había? Una iglesia y muchos lugares de reunión. ¿Se entiende este punto? Muchos lugares de reunión. Ahora, ¿qué es lo que ellos perseveraron en el templo? Las prácticas. Continuaron. Ellos, por más que eran creyentes en Yeshua, ellos no dejaron sus prácticas que estaban establecidas en el templo, mientras el templo esté en pie. Después, Romanos 16:3. Den mi saludo a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio del Mesías Yeshua. De ellos, saluden a mi querido amigo Epeneo, el que fue primero de toda la provincia de Asia, que se convirtió en el seguidor del Mesías. Priscila y Aquila establecieron un lugar de reunión en su casa. Acá creo que decía hogar, pero por alguna razón se borró. Pero decía hogar, de su hogar. Si ustedes buscan en ese capítulo, voy a buscarla acá. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio del Señor. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que a toda la iglesia de los gentiles. Den también mi saludo a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. La iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Eso está entrando en la nueva traducción. En su casa. Hogar es igual a casa. Yo le puse ahí para que podamos entender. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Estamos Filemón 2. Estamos en versículo 2, o 3. A ver, hay otro texto más. Ahí está. Bueno, entonces queda comprobado que para reunirse no está establecido en la escritura que se tenga que tener un lugar exclusivo. Ahora, eso no quiere decir que en este tiempo nosotros no tengamos un lugar exclusivo, porque fíjense una cosa muy interesante. En todo el mundo, los que ahora están estableciendo que se tenga un lugar exclusivo para reunirse son los gobiernos. Hace poco yo presenté la personería jurídica y uno de los requisitos que me dijeron es que tengo que tener una sede exclusiva. Si no tengo una sede exclusiva, puedo perder mi personalidad jurídica. Para presentar yo los documentos en el viceministerio de culto, presenté muchísimos datos. Nombre de los miembros, actividades, cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque todo esto está para controlar. Por un lado, me explicó una persona que últimamente muchas iglesias están trabajando para otras cosas ilícitas, no para llevar el mensaje.
Pero si un día estuviéramos en un gobierno dictatorial o corrompido o perseguidor, ya nos van a tener en sus manos. Pero no van a tenernos en sus manos mientras tengamos las reuniones en las casas. Ustedes saben qué me dijo el del ministerio. Me dijo, ¿ustedes dónde se reúnen? Y nos reunimos también en varias casas. Y yo le pregunté si eso podía registrar y él dijo, mejor no. Porque en las casas ustedes van a tener más libertad. Así digo, nadie le va a controlar, porque cuando esté en un lugar establecido, eso ya va a estar fijado. Inclusive van a recibir visitas. Mejor poner nomás lugar exclusivo. Entonces, para que puedan tener una idea, tengan una idea por qué se exige un lugar exclusivo. Así que vamos a seguir nosotros con las reuniones en las casas. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener también nuestra sede. Vamos a tener también nuestra sede. ¿Amén? Bueno, ese era el plan de extender el Evangelio. Porque hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestro objetivo y nuestros propósitos. Y lo que el Todopoderoso quiere hacer es que nuestra vida desarrolle, que nuestra vida prospere, no un edificio, ni una estructura o una denominación. Porque ¿qué pasa en muchas organizaciones que yo he visto? La estructura, la denominación, la congregación crece, se hace enorme edificio, compran buses, pero los miembros caen, fracasan. Echan todo su esfuerzo para trabajar, y un día cuando ellos están con problemas, quedan fuera. Entonces el propósito es que los miembros desarrollen, crezcan, prosperen, avancen, tanto en lo moral, espiritual y en lo económico. ¿Cómo se prospera en lo económico? Aprendiendo. No tirando, vamos, Dios te bendecirá, prosperarás y serás poderoso. No, aprendiendo, entendiendo, desarrollando la mente, la vida. Vos prosperás en lo económico. Esa es la verdad. Pero haciendo show y esperando que caigan cosas extrañas de por ahí, te retrasas más, te vas más hacia atrás. Eso es muy importante que podamos entender. Bueno, continuamos con Filemón. Dice, versículo 4, doy gracias a mi Elohim, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo le dice a Filemón, yo siempre te estoy agradecido por todo lo que hiciste por mí, por tus aportes, por todo, y siempre estás en mi oración. Acá hay una nota. Filemón es un nombre propio, en la nota dice así, ¿no? Nota 4. Masculino, su variante en español procede del griego Filimón. ¿Y qué significa? Aquel que es hospitalario. Imagínense cómo se llamaba. Alguien que te recibe bien. Filemón, el destinatario de esta carta, era un miembro prominente de la iglesia en Colosas, la cual se reunía en su casa. La carta era para él, su familia y la iglesia. El versículo 7 de Colosenses 4 dice, todo lo que a mí se me refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, todavía no hablamos de Onésimo, pero ahora ya empieza a arrancar. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Vamos a entrar en contexto. Dentro del mensaje a Filemón, de la carta enviada a Filemón, por parte de Pablo, ¿no? Va acompañado probablemente la carta a los colosenses. O sea, le manda una carta a la iglesia, a los hermanos en general, y una independiente a Filemón. Y como
como enviados van un tal Tíquico y un acompañante también llamado Onésimo. ¿Y por qué se va esta carta extra? Aparte del libro de Colosenses, ¿por qué hay una carta extra que es para Filemón? Para referirse a una persona determinada llamado Onésimo. Imagínense ustedes lo importante de esto. Un hombre que es discípulo de Pablo, llamado Onésimo, es protagonista de esta carta dirigida a Filemón por alguna razón. Algo pasó con él. Pero lo que acá importa es cómo el apóstol Pablo demuestra a través de esta carta el interés que tiene hacia la vida de una persona. ¿Y por qué le digo estas cosas? Ustedes podrían decir, pero escribir una carta es cualquier cosa. No. En aquella época, escribir una carta era algo muy complicado. El papel, la tinta y enviarlo no era fácil. O sea, cuando vos te dignás a hacer algo, una carta, un escrito, en aquella época es porque es algo que para vos por lo menos es muy importante. Tal vez para el resto del mundo no. Desperdiciar tu tiempo, tus horas. Se escribía así antes. Vos ponías ahí y esperaba un rato y hacía una letra. Ya. Después escribía otra vez así y esperaba un rato y hacía otra letra. ¿Cuánto tiempo tenía que tardar? Ahora, si es un mensaje para la iglesia, está bien. Pero es algo que es para hablar de un personaje, de una persona. Entonces, tan importante era esta persona, era un dignatario, era un empresario, un aportante muy importante para la congregación. ¿Quién era este Onésimo? Marcos, ¿quién era? De acuerdo a lo que vamos a leer, era un esclavo. Un esclavo. Un esclavo no tenía valor si no era para su dueño. O sea, como persona no valía nada. Y por más que los creyentes en Yeshua entendían que la vida de cada persona vale, el sistema de la esclavitud seguía vigente. Todavía estaba en práctica, no se había abolido. ¿Entienden ese punto, no? Si vos sos esclavo, seguís siendo esclavo, aunque tu patrón se haga creyente. Entonces, el valor que tiene esta carta es muy importante. Porque lo que Pablo está queriendo es que este esclavo sea más que esclavo para Filemón. Y él quiere lograr eso a través de un mensaje que le va a enviar a Filemón, a través de la palabra, a través de la escritura. Quiere cambiar el estatus de un esclavo a un hombre libre. ¿Pero de qué manera? ¿Por qué? ¿Por qué de ser esclavo vas a llegar a ser libre? Porque hubo un cambio en tu corazón. ¿Entienden? Bueno, arranquemos. Dice, porque oigo. Primero todo es alabanza para Filemón, ¿no? Preparando el corazón. Vamos tranquilamente a explicar a Filemón porque a mí han dado rechazando de bañan de propuesta. Vamos a hablarle tranquilamente a Filemón, le damos, ¿cómo se dice? Cepillar un poquito. De Filemón, tú sacarías, vale, vos sos un predicador, un hombre de fe. Y después le pedí lo que querés. Así siempre se hace, ¿no? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Yeshua Mashiach y para con todos los santos. Todos los santos no son San Pedro, San Lucas, San Juan, San Onésimo. Son las personas que se apartaron de un sistema corrompido y que dejaron la vida corrompida y están haciendo una vida correcta. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el Mesías Yeshua. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? A través de tu obra, de tu trabajo, de tu esfuerzo, el corazón de muchos hermanos que dejaron el sistema
se ha llenado, ha entrado en satisfacción. ¿Por qué? Porque han podido encontrar un lugar donde compartir, donde reunirse, donde poder ser comunidad. ¿Se dan cuenta del valor que tiene cuando uno dedica su vida a predicar la palabra, a llevar el mensaje, a transmitir, a ser un instrumento? Por eso cada persona que hace algo para el Evangelio es muy valioso para Dios. Transmitir, cantar, reunirse. El que ustedes se puedan reunir está logrando crear un ambiente de comunión. Hoy acá está el hermano Oscar, puede participar con nosotros porque está esta reunión, ¿verdad, hermano Oscar? Si no estuviéramos acá reunidos, él no va a estar acá. Tal vez va a estar en su casa ahí, enviando mensajes por WhatsApp. Acá ya está físicamente con hermanos. O todos ustedes también. Sí, nosotros siempre estamos enviando estudios por internet, pero no es igual. Eso es lo que conforta el corazón. Ustedes saben, cuando yo suelo escuchar comentarios de muchas personas, tanto me gustaría poder reunirme con algunos hermanos. En nuestro lugar nosotros solamente podemos escuchar por las grabaciones que nos envían. Escucho mucho. Y el que ustedes estén valorando eso es muy importante para todos. Amén. Así que sigamos adelante, no descaigamos. Bueno, eso era Filemón. Dice, el Evangelio reconcilia a las personas entre sí. No solo al judío, Pablo, y al gentil, Filemón, sino también al esclavo fugitivo y a su amo, y los convierte en hermanos. A lo que está diciendo este punto, el que exista un lugar para poder intercambiar ideas, intercambiar propuestas, hace que un judío, un griego y un esclavo puedan ser hermanos. Es importante la razón. Está hablando de el encuentro de las ovejas perdidas, lo que acá está en este libro de Juan, dicho por el maestro Yeshua. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, Yeshua hablaba que ustedes, mis hermanos judíos, tienen que saber que yo tengo otras ovejas también. Están descarriadas por el momento, pero van a oír mi voz y van a saber que hay un solo líder, pastor, no el líder, pastor. Pastor es el que le alimenta. Pastor significa el que alimenta. Oirán mi voz. Y aquí está Pablo, el que escuchó la voz de Yeshua, el griego, Filemón, y el esclavo, no sabemos de dónde es. ¿De dónde? Generalmente los esclavos eran comprados de África o de allá de Mesopotamia. Eran de cualquier lugar. Podía ser de cualquier lugar. Los esclavos. Ustedes saben que había naciones que fueron conquistados así por pueblos más fuertes y sus habitantes fueron todos convertidos en esclavos. Y ellos ya no tenían derechos, porque ya no tenían nación, no tenían nada. Y Onésimo podía haber sido uno de ellos. Entonces, en esta escena se está cumpliendo esta palabra de Yeshua. También tengo otras ovejas por las cuales tengo que ir. Pero no va a ser él, va a ser su rúa. ¿Qué es su rúa? La palabra enviada por el Eterno. La que va a rescatar a las ovejas perdidas. Bueno, continuamos. Con lo cual, versículo 8. Aunque tengo mucha libertad en el Mesías Yeshua, dice, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Yeshua HaMashiach. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, te ruego por mi hijo Onésimo. Acá dice
te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle contigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Bueno, hay una cosa muy importante. Primero, ¿quién era Onésimo? Bueno, acá ya nos hace entender que era esclavo. Pero era un esclavo que se escapó de su dueño. De acuerdo a datos extrabíblicos que ustedes pueden averiguar, informarse de los que han investigado los famosos padres de la iglesia en la antigüedad, hay varias informaciones. Pero ya era uno que tenía más como exactitud. Onésimo era porque su nombre significa útil. Onésimo significaba útil o que tiene capacidad o que te sirve. Onésimo quiere decir que te sirve. O sea, a Filemón, Onésimo le servía porque era su recaudador, se puede decir. O sea, el que llevaba el dinero. Filemón era probablemente un comerciante poderoso, mucho dinero tenía. Y Onésimo era el que llevaba el dinero así así las entregas. Un día, Onésimo se fugó con ese dinero, se escapó. Era mucho dinero y le vino la locura en la cabeza y se escapó. Y se fue a Roma, porque generalmente en Roma era difícil encontrar a las personas porque era una ciudad muy grande. Y se fue allá y vivió allá. Y dicen algunos, hay dos versiones, que uno que fue detenido y otro que estando en Roma, como Pablo recibía a todos los que venían, un día él también se acerca a Pablo y escucha su mensaje y su corazón cambia. Y empieza a dejar esa vida de fugitivo y empieza a servir al apóstol Pablo. Y un día le confiesa a Pablo, recuerdo, todo esto extra, ¿no? No me van a decir ahora, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Todos son extra, ¿no? Entonces le confiesa a Pablo, sabes que yo era un fugitivo. Yo tenía a mi patrón, mi amo, que vive en Colosas. ¿Y Colosas? ¿Cómo se llama tu amo? Se llama Filemón. Filemón, sí, yo lo conozco, o sea, yo compartí con él. Él también estuvo aquí. Sí. Entonces, allí es donde se hace la conexión. Entonces, cuando Pablo se entera, y escuchen muy bien esto, cuando Pablo se entera que Onésimo era un esclavo fugitivo, hay una ley en Roma, que cuando vos te enterás de un esclavo fugitivo, tenés que denunciarle ante las autoridades o al dueño. Aquí está tu esclavo. Si no haces eso, te pueden acusar de ladrón de esclavos. ¿Entienden, no? Porque te hablan, ¿no? Y todo esto concuerda con lo que la carta está diciendo. Yo quería que Filemón se quede conmigo, perdón, Onésimo, pero estoy sujeto también a las leyes de Roma. Para que vean que Pablo hacía lo que dice, no solamente la ley de Dios, sino también las leyes implantadas por el gobierno. Entonces, ¿qué hace? Le escribe la carta a Filemón, que era conocido por él, que era su discípulo, pidiéndole que recibirlo otra vez a tu esclavo. Tu esclavo. Pero tener clemencia de él. Te lo devuelvo, le está diciendo. Te estoy devolviendo, me es útil. Yo podría haberme quedado callado, pero no quería hacerlo porque te respeto. Y respeto las leyes del país. ¿Se entiende hasta acá, no? Versículo 13 dice, y yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Quiero que
voluntariamente. Si vos querés enviarle de vuelta, enviarle, pero que sea tu trabajo, tu obra. ¿Entienden? Pero acá la parte más importante, versículo 15, atiendan bien ahí. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Este texto, probablemente el texto más importante, y por la cual esta carta está acá en la Biblia, porque es una reflexión o es un testimonio de vida de casi todos nosotros. Nosotros por alguna razón nos apartamos de nuestro amo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. No sabíamos, pero era para que nos diéramos cuenta el valor que tenía hacer las cosas como el Todopoderoso establece, como la palabra establece. Pablo le dijo a Onésimo, tu amo es un creyente en Yeshua. Está haciendo una obra inmensa en Colosas. Vuélvete con él. Pero yo le robé dinero. Y aceptar, si tiene que haber castigo, aceptar. Vos sos su propiedad. O le pertenecés. Eso es algo que nosotros no entendemos en este tiempo. Pero en esa época era así la vida. Si vos sos esclavo, vos tenés que entender que tu vida le pertenece a tu amo. Pero Pablo le consuela a Onésimo, haciéndole entender, tu amo tiene un amo, un Señor. Se llama Yeshua HaMashiach. Si vos te sometés a tu amo, no te vas a someter a él, sino al amo verdadero. ¿Y cómo va a cambiar el corazón de mi amo? Con la carta que le voy a enviar, con la palabra que le voy a mandar. Esta palabra va a ser la forma de que vas a conectar tu corazón con tu amo. Y por eso él llevó esa carta y le entregó a su amo, Filemón. Filemón la leyó y en esa carta estaba el corazón del apóstol Pablo. No era una carta nada más. Recuerden, para escribir la carta, ¿era fácil? No. Entonces cuando Filemón lee la carta, se da cuenta todo lo que costó escribir, toda la dedicación que le dio. Entonces, para Filemón era muy importante el corazón del apóstol Pablo. Y ese corazón del apóstol Pablo, ahora Filemón está viéndolo en Onésimo. Este hombre que está acá es el corazón, el deseo de un bienestar humano que tiene el apóstol Pablo. Eso vio. No le vio a un esclavo rebelde. Si iba a su tiempo pasado, es un esclavo rebelde que mereces latigazos. No. Vio el corazón del apóstol Pablo. Es lo mismo que el Todopoderoso ve cuando nos ve a nosotros hacia su Hijo Yeshua HaMashiach. ¿Por qué Yeshua HaMashiach fue a la cruz? ¿Por qué entregó su vida por nosotros? Porque quería que fuéramos recibidos por el Eterno, por nuestro amo, como sus hijos, como libres, no para ser castigados. No sé si me están captando. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo transmitir. No es que Pablo es Dios ni nada, es el corazón del Eterno reflejado en los discípulos, valorando la vida de la persona. ¿Y quién dijo esto alguna vez? A ver, vamos a la nota 12. Nota 12. Fíjense lo que dice ahí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Con él va mi propio corazón. Y miren lo que dijo una vez Yeshua, maestro. Dice, esto cuando le preguntaban a Yeshua acerca de la Torá. A ver, vos que sos maestro de la Torá, decinos, ¿qué dice la Torá? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es lo más importante de la Torá? Vamos a probarte, Yeshua. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Maestro,
¿Cuál es el mandamiento más importante de la Torá de Moisés? Decime, ¿cuál es? Yeshua contestó, ama al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Miren lo que dice ahí. Hay un segundo mandamiento que es igualmente, o sea, él le llama segundo, pero tiene la misma categoría que el primero. ¿Y cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo es el que está cerca tuyo. Prójimo el que está a tu lado. También prójimo se dice al que necesita tu ayuda, tu servicio. Amar significa servirle. Yeshua le estaba diciendo a este fariseo, uno de los mandamientos más importantes es servirle al que está a tu lado, servirle al que necesita. Ese es uno de los más importantes. Toda la Torá y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Si vos querés a alguien que seguir las palabras del Eterno, fíjate en estas dos palabras y vas a estar haciendo todo. Y eso es lo que ahora Pablo le quiere transmitir. ¿A quién? A Filemón. Amén. Bueno, vamos a ir terminando. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Como ahora el corazón de Onésimo ya cambió, ya no va a ser simplemente un esclavo. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Tanto en la carne como en el cielo. Como hermano. Aunque él siempre va a ser tu esclavo, pero ahora va a ser un instrumento en la obra que vos estás haciendo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Acá cuando Pablo dice yo lo pagaré, no piensen, yo siempre pensé que él hablaba, ¿cómo se dice? Irónicamente se puede decir, no, pico debe pagar no, él estaba hablando, voy a pagar. Si te debe algo, su cuenta pasa a mi cuenta. Yo voy a pagar. Yo voy a pagar billete por billete. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual Filemón estaría enojado con Onésimo? Porque le robó plata, ¿verdad? Le robó plata. Pero ahora le envía, según el maestro de Filemón, su corazón cambiado. Él me era útil acá, él me era instrumento, pero yo te estoy enviando a vos porque es tu propiedad y te lo estoy enviando. Y yo te pido, te ruego que le reciba como un hermano, si realmente me aprecias. Pero si a pesar de eso vos pensás, sí, está bien Pablo todo lo que decís, pero este tipo me robó plata. Y la plata es plata. Si es todavía, a pesar de todo lo que te dije, tener ese pensamiento, no te preocupes, yo te voy a pagar. Yo voy a pagarte, billete por billete. Así lo es. O sea que entonces no hay razón para menospreciarle a Onésimo, porque Pablo está cargando su deuda. Es una expresión simbólica de lo que también para nosotros literalmente hizo Yeshua, porque Yeshua al ir a la cruz se hizo cargo de nuestras culpas, dice la Biblia, para que el Todopoderoso nos pueda recibir. Amén. Sí. Bueno, sí, hermano, ya tengo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Lógico, claramente que esto no se cumplió. Pablo nunca salió libre hasta que fue ejecutado, pero él tenía la esperanza de que algún día iba a salir. Una vez le dije a alguien,
Cuando un pastor dice, hermanos, tengan confianza, yo estoy seguro de que el Todopoderoso nos va a dar tal cosa, que cuando nos va a proveer, estaremos en tal lugar, y no ocurre. Generalmente, ¿qué suelen decir? Es un pastor inútil, falso, no tiene la fe. Entonces, ¿qué diríamos por Pablo? Dice, preparame un hospedaje, Pablo, Filemón, porque estoy casi convencido que voy a ser liberado y el primer lugar donde voy a ir es en Colosa y quiero una habitación para ir a compartir contigo. ¿Ocurrió eso? ¿Ocurrió? Pablo se fue a Colosas, estuvo ahí en la casa de Filemón, compartió. No. Pablo nunca más salió de Roma hasta que fue ejecutado. Entonces no tenía la fe. El tener un deseo de hacer algo no significa que ocurra. Es simplemente que tener un deseo. Y muchas veces ese deseo lo que hace es fortalecer nuestra esperanza. Ustedes saben que al fortalecer la esperanza, muchas veces uno se cura hasta de la enfermedad. La desesperanza te trae angustia, amargura y enfermedad. La esperanza te trae gozo, alegría, fortaleza y salud. Por eso los predicadores muchas veces hablaban con esa esperanza. Pero si no ocurría, no hay problema. Se quedó la esperanza en el corazón de Filemón. Y con esa esperanza se murió. Así. Bueno, finalmente te saludan Epafras, bueno, lo demás ya es puro saludo. Entonces, gracias al Todopoderoso por la palabra, por la enseñanza, porque una carta que solamente era para hablar de una persona, hoy en día tiene tantos mensajes de fortalecimiento para nuestra vida. Así que cada uno de nosotros para el Todopoderoso es importante. El apóstol Pablo está demostrando eso. Por más que un esclavo, para la gente de esa época un esclavo no valía nada. Pero para un apóstol como Pablo era muy valioso. Y ese valor él logró pasar a el corazón de Filemón. Había un texto más que quería compartir, no sé si pase. Mateo 37, ahí en nota 18, Juan, y con esto termino. Donde dice, ponlo a mi cuenta, Mateo 18. Miren lo que dice ahí. Esto es cuando estaban en un juicio, ¿no? Es una, ¿cómo se puede decir? Una alegoría, una visión que se está teniendo, una interpretación que Yeshua da de cómo será los finales de los tiempos. Y miren lo que dice ahí. Entonces, esas personas justas, porque antes de eso Yeshua le estaba diciendo, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vengan acá, vengan, vengan. Entonces, esas personas que están siendo agasajadas, que están siendo honradas por este llamado, le preguntan al maestro. Entonces, esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? O con sed y te dimos algo de beber. O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. O sea, ellos están diciendo, nosotros no nos recordamos haberte servido a vos. Nosotros no hicimos nada por vos. Los justos están diciendo eso. ¿Y qué le va a decir Yeshua al rey? Les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando ustedes estaban pendientes de la vida de esa persona que a nadie le importa, estaban pendientes de mi vida. Pero hay que aclarar que ahí dice, de estos mis hermanos, las personas que estaban siguiendo el camino del Salvador. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir.